Mil disculpas con todos, hemos tenido un pequeño problema técnico aquí, pero ya estamos de nuevo con el ingeniero Diego para ver dónde nos quedamos. Ingeniero Diego, nuevamente las disculpas del caso. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya estamos de nuevo en vivo. Por favor, para continuar. Mil disculpas, ingeniero. Vale, perfecto. Creo que estamos por aquí. Ujú. Lo que decía es que las amplitudes de los desprendimientos de remolinos normalmente no exceden de la dimensión transversal del objeto, que se producen para velocidades de viento bajas y que son muy sensibles a los detalles de la sección transversal. Esto hay que estudiarlo en túnel de viento y pues en todo caso hay que modificar la sección. Y ponía el ejemplo del puente de Hardanger, en donde veíamos pues el puente eh, oscilando en túnel de viento pues con la sección inicial proyectada, eh, oscilando notablemente, y simplemente añadiendo unos pequeños deflectores en las zonas en donde se puede producir ese despegue de la capa límite, pues lo que vemos es eh, una estabilización casi completa pues de la sección con movimientos pues que son mucho menores y que en este caso se consideró pues que eran admisibles, ¿no? Este es el puente de Hardanger con esos deflectores. Y estos deflectores pues son bastante habituales pues para resolver este tipo de problemas. Este es el arco aquel que habíamos visto que se movía en construcción, pues estabilizado también pues con estos deflectores que intentan pues reconducir las líneas de flujo, ¿no? En otros casos, este es el puente de Niterói, en Brasil, aquel puente de 300 metros de luz que decía que había oscilado también eh, con, por desprendimiento de remolinos, pues se añadió amortiguamiento mediante unos Tunmas dampers. Y en el caso del Great Bell Bridge, pues se optó por colocar pues también unos deflectores en determinadas zonas del puente y por colocar pues unos Tunmas dampers también en en los vanos de aproximación. Por último, quería comentar algo de los efectos de ráfaga. Esto debe tratarse pues de manera pues en el campo en el dominio de la potencia espectral. Son cosas bastante de detalle, lo voy a pasar por encima, simplemente para acabar pues con lo que son vibraciones en tirantes, pues para que les suene, estoy seguro pues que han oído hablar de ellas. Con el auge de los puentes atirantados, pues hacia finales de los años 80 comenzó a verse que en determinados casos algunos puentes, en caso de viento con lluvia, pues los tirantes pues oscilaban de manera tremenda. Eh, Esto es un vídeo de 1987. Estos tirantes pues normalmente están rectos y pues a una fuerza o tesados a una fuerza pues muy importante, pero veis cómo oscilan pues con amplitudes pues enormes, siempre con viento y con lluvia. El fenómeno parece que está causado por gotas de lluvia que distorsionan o que caen regueros de agua que corren por la vaina y que distorsionan la forma de la sección, haciéndola pues muy inestable. Esto es un puente pues en Riyadh. Yo estudio árabe desde hace varios años, pero soy incapaz de entender lo que dicen, o sea que no puedo ayudar.
podido darles, pero se ve claramente pues la vibración de los tirantes. Y esto es otro ejemplo, pues en Dubrovnik. En general, la manera de solucionar estos problemas es a posteriori. Bueno, la gran mayoría de vainas hoy en día ya están estudiadas pues de manera pues que intentan evitar estos rivulets de agua, estos regueros de agua pues que caen, pero incluso hoy pueden haber problemas en algún caso particular. La manera pues es detectarlo, y si se detecta pues añadir un poco de amortiguamiento, simplemente añadiendo un poquito de amortiguamiento pues en los anclajes de los tirantes, que se puede hacer pues de muchas maneras. Este es pues un caso clásico, pero hay otros sistemas pues que permiten hacerlo pues a nivel de anclaje. Pues simplemente con eso pues permite solucionar pues amortiguar estas oscilaciones. Con muy poquito amortiguamiento pues se puede solucionar. Acabo con el proceso pues que debe seguirse pues en el análisis de un puente de gran luz frente a las acciones de viento. Lo primero es determinar, obviamente, pues cuáles son las velocidades en el sitio, ¿no? Tanto la velocidad media pues en 10 minutos como la velocidad de pico. Modelización estructural y evaluaciones preliminares con fórmulas simplificadas para ver pues, que efectivamente las velocidades de flameo y divergencia torsional preliminares son elevadas. Inmediatamente hacer pues un modelo seccional en túnel de viento. No son caros. Un modelo seccional pues puede costar 15, 20, 25.000, 30.000 dólares, de ese orden de magnitud, para obtener los coeficientes de arrastre y para ver también pues la susceptibilidad ante el desprendimiento de remolinos. Ahí a nivel de proyecto. Si el puente es muy singular, cabe pensar pues, en hacer un modelo pues, a escala completa. Eso puede dejarse pues, a lo mejor para el inicio de la obra, porque también pues, debería pues, tenerse en cuenta pues, el sistema constructivo. Si el puente pues, es no tan singular, con los modelos pues, pues, a escala seccional, pues puede ser suficiente. Acabo, los puentes colgantes, son los puentes esbeltos por excelencia, comenzaron a construirse pues, en China hace más de 12 milenios. En China fueron muy populares pues, durante muchos años, y pues hacia 1400 pues había pues un monje tibetano que era pues experto constructor de puentes. Desde entonces, pasando pues por supuesto por los puentes construidos por los incas, pues las acciones dominantes en el proyecto de estos puentes siempre han sido las acciones de viento. He intentado explicar un poco pues cuál ha sido pues la evolución en el proyecto y cuáles son los elementos más significativos o los más condicionantes pues, en el proyecto de este tipo de puentes colgantes y de puentes esbeltos, y esperamos pues que con esto pues pues los ingenieros del futuro puedan seguir pues proyectando pues puentes tan espectaculares como esperamos que sea pues el puente de Canacade. Pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por todo lo que nos ha compartido durante estas casi 2 horas de presentación. Ahí tenemos los datos del ingeniero Diego y pues de la empresa que representa, que es Tec4, ¿no? Sí. Muy bien. Ingeniero, vamos a ver, vamos a hacer espacio para las preguntas. Vamos a hacer espacio para las preguntas. Por favor, invitamos a los que deseen hacer algún tipo de preguntas para el ingeniero Diego, que bueno, ya los estamos leyendo tanto en Facebook como en YouTube. No sé si tienen alguna consulta. Por favor, las consultas de hace un rato ya no las tenemos ahí. Había algunas consultas muy interesantes, pero ya no las tenemos ahí. Los invitamos a generar las consultas y recuerden que en unos minutos más también está el ingeniero eh, Elías en el otro canal. Ya.
Bueno, tenemos, ingeniero, una primera pregunta, dice, ¿no? Sí. José Escalante Sánchez pregunta, siendo importante la velocidad del viento para el diseño de puentes, ¿cuál es el periodo de recurrencia que se toma de acuerdo a su ubicación? A ver, los periodos de retorno pues dependen de para qué queramos la velocidad de viento, ¿no? Si estamos hablando de una velocidad de proyecto típica, pues si no recuerdo mal, hablamos de probabilidad de excedencia pues del 2% pues en 50 años o un periodos de retorno típico de 50 años, pero eso es para velocidades de proyecto convencionales, ¿no? Es decir, pues para dimensionar pues puentes ante acción estática. Si estamos hablando de velocidades de inestabilidad, como comentaba antes, en general se toman probabilidades anuales muy bajas porque es un estado límite pues último de inestabilidad, con lo cual pues se habla pues, de probabilidades del orden de 10 a la menos 6 por año, es decir, que son periodos de retorno pues de varios miles de años. Con lo cual en general esas velocidades de objetivo pues son velocidades muy elevadas, que son velocidades pues como comentaba en general pues por encima de 60 metros por segundo. 60 metros por segundo normalmente calculadas como media pues para varios ciclos, a lo mejor pues son 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, con media en pues de 3 minutos más o menos, ¿no? Pero sí, son periodos de retorno muy altos, ¿no? O, en realidad, probabilidades de fallo para inestabilidad, pues muy bajas. Muy bien. Hugo hace una pregunta. Ingeniero, muy buenas tardes. ¿El efecto de resonancia tiene alguna implicancia sobre los puentes de gran luz o solo se limita al viento? Saludos. En cuanto a otras acciones que pudieran generar fenómenos resonantes, siempre se ha hablado de que pues, los soldados cuando pasan por una pasarela pues no pueden pues, pasar pues marcando el paso, ¿no? Eh, normalmente pues en pasarelas de peatones pues efectivamente pues la acción del peatón pues se tiene en cuenta y puede generar pues resonancias pues si las pasarelas pues tienen frecuencias de vibración en el entorno pues de las acciones que generan los peatones en el entorno de los 2 hercios. Normalmente estos tipos de puentes son tan grandes que las acciones de los peatones pues son irrelevantes, ¿no? Estos puentes de 1000 metros, pues las acciones de los peatones pues son irrelevantes para ellos. Por lo tanto, los fenómenos resonantes asociados pues a estos efectos son nulos porque generan amplitudes que son muy pequeñas, ¿no? Otros tipos de fenómenos resonantes son difíciles. Son difíciles porque en general las acciones de tráfico pues no tienen una componente en frecuencia muy marcada, ¿no? Tienen una distribución de frecuencias pues muy variable, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su respuesta. Un par de preguntas más. Hay una pregunta recurrente que es si existe, bueno, los modelos computarizados, es decir, ¿son confiables o necesariamente se tienen que hacer ensayos de túneles de viento? Cada vez son más fiables. Los modelos en CFD, yo he mostrado alguno, pues cada vez son más fiables y permiten pues tener idea de cuáles son las presiones pues que se generan pues por la acción del viento. Pero la acción del viento es tan sensible a los detalles que es muy difícil que un modelo de elementos finitos o de diferencias finitas hoy por hoy pueda captar pues toda la complejidad pues que generan estas líneas de presiones de alguna manera distorsionadas. Es decir, que en mi opinión, eh,
uno debe coger esos tipos de estudios de manera sobre todo cualitativa. A nivel cuantitativo, yo creo que todavía es difícil que puedan sustituir al túnel de viento. Esa es mi opinión. Muy bien, ingeniero. Aquí hay otra pregunta, ¿no? Y la última creo ya. En estos puentes, ¿cómo se comportan los aisladores sísmicos o trabajan mucho mejor los apoyos de neopren? Bueno, aquí hay siempre una complejidad de casos, ¿no? Y no se puede dar una norma concreta, ¿no? En general, muchos de estos puentes, cuando están en zona sísmica, presentan desplazamientos muy importantes. Y entonces, sobre todo a nivel de las torres, algunos de estos puentes lo que tienen son elementos, ya sean pues amortiguadores de impacto o bloqueadores de desplazamiento para reducir los desplazamientos. No puedo dar una regla general, pero normalmente los dispositivos que se colocan son a nivel de pila, entre tablero y pila, para reducir esos importantes desplazamientos que se dan. Muy bien, ingeniero. Creo que esas son la mayoría de las preguntas. Agradecerle por esta disposición a compartir con la gente de la ingeniería peruana. Gracias por todo su trabajo y pues le extiendo las felicitaciones del público que lo ha estado escuchando a pesar de la pequeña interrupción. Y nuevamente agradecerle por compartir con nosotros y aceptar la invitación del ingeniero Elías, que tuvo que retirarse a su propia charla que empezaba a las 5. Y pues nada, agradecerle por este tiempo compartido y pues invitarlo a dar unas últimas palabras para los ingenieros peruanos que lo están escuchando. Pues muchas gracias por la atención. Espero que en algún momento podamos colaborar todos. Muchas gracias. A usted, ingeniero, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a todos y nos vemos más tarde y el día de mañana no se olviden que tenemos una charla a las 3 de la tarde al respecto de lo que es topografía con drones. Esta ha sido la charla del ingeniero Diego Cobo con efectos del viento en puentes de gran luz. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana.